Buenos días, hermanos de Iglesia Bíblica Missio Salta. ¿Cómo están? Estamos en la segunda enseñanza de esta nueva serie de predicaciones que se llama Nuestra salvación se acerca. Y el título de esta predicación es un poco llamativo, ¿no? Es un ataque directo a la Iglesia sin que ella se dé cuenta. Ese es el título de esta predicación. Es un ataque directo a la Iglesia sin que ella se dé cuenta. En la enseñanza pasada dijimos que habían al menos 5 razones de por qué era necesario hablar de los tiempos finales. 4 de ellas ya las vimos y la última la vamos a ver hoy. El último punto que vimos el domingo pasado fue que debemos hablar de los tiempos finales porque podemos ser fácilmente engañados. Jesús lo primero que le dice a sus discípulos cuando ellos le preguntan ¿qué señal habrá del final de los tiempos, de tu venida? Jesús les dice, mirad que no sean engañados. Y significaba ser descarriados, ser apartados, desviarse del camino. Y justamente por eso debemos estar alerta, por eso debemos estar mirando con atención. Jesús en Mateo 24:42 nos dice a nosotros velad. Y es una palabrita griega que según el diccionario Vine implica una actitud de alerta espiritual. Tenemos que estar alertas espiritualmente y esta palabra velad es la misma palabra que utiliza Pablo en Hechos 20 cuando se está despidiendo de los pastores de Éfeso. Si tienen ahí sus Biblias pueden ir a Hechos 20, versículo 29, y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, ahí está la palabrita, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Los pastores de Éfeso tienen que mantenerse espiritualmente alerta porque estos lobos en muchos casos iban a ingresar a la congregación o se iban a levantar de en medio de la congregación como buenos hermanos, como hermanos preocupados por la congregación en general, ¿no? En realidad estos lobos muy sutilmente van aprovechando las situaciones para ir sembrando dudas en los corazones de los hermanos, para ir sembrando rechazo en los corazones de los hermanos hacia sus otros hermanos y hacia el liderazgo de la iglesia. A simple vista estos lobos no están haciendo nada malo, todo lo contrario. Hasta parece que quieren ayudar y estar sinceramente interesados por la situación espiritual de la iglesia. Ellos llaman por teléfono, visitan los hogares, dan consejos, están ahí pendientes de estas personas, pero eso sí, siempre lo hacen de una forma muy cautelosa, en privado y con mucho cuidado que el liderazgo o algún hermano se entere lo que están haciendo. Cuando tú le dices, mira, lo voy a comentar con tal persona, con el liderazgo, ellos dicen, no, yo solo lo comentaba, lo oremos, dicen estos lobos. ¿No? Al cabo de un tiempo, hermanos que han estado en contacto con estas personas empiezan a quejarse de la iglesia, comienzan a aislarse de la congregación y llamativamente comienzan a reunirse más con estos lobos. También sienten deseo de dejar la congregación, como que ya la predicación no me llena, los hermanos están distantes y lamentablemente en muchos casos estos hermanos terminan abandonando la congregación que el Señor les había confiado. Entonces cuando tú vas a hablar con estos lobos y le dices ¿por qué hiciste eso? Lo primero que te dicen es pero ¿qué tiene de malo? Simplemente oramos, simplemente leímos la Biblia. Este hermano estaba pasando una situación y yo lo llamé y lo aconsejé. ¿Acaso es malo? ¿Acaso es pecado ahora reunirse a leer la Biblia? Siempre van a escapar de esa forma. Y sí, a los ojos naturales no hay nada digno de reprensión, no hay nada pecaminoso. Pero en el ámbito espiritual, estos lobos causaron un daño muchas veces irreversibles, porque la persona que se va contaminada de una congregación no es que se descontamina en la siguiente congregación. Siguiendo la analogía de lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19, empieza a desparramar el virus asintomáticamente en las demás congregaciones. Por eso, a los ojos naturales, estos lobos son hermanos que aman la congregación, pero espiritualmente hay todo un trasfondo para destruir la iglesia. Entonces,
¿Qué les está diciendo Pablo a los pastores cuando le dice velad? Pablo les está diciendo, miren más allá de lo que a simple vista parece algo normal, de lo que parece algo bueno y saludable. Miren lo espiritual detrás de cada situación y así cuidarán la iglesia. Miren, dice Pablo, miren lo espiritual. No solamente miren lo que simplemente está bueno, es saludable, sino miren lo espiritual detrás de lo que pasa. Y así van a cuidar la iglesia. En el contexto, volviendo ahora a Jesús, a los últimos tiempos, en el contexto que Jesús nos dijo velad, claramente nos está hablando de un velar espiritual. No está diciendo, miren, no duerman durante la noche, y aquellos que duermen la siesta, ¿no? La tan sagrada siesta aquí en el norte, no pueden dormir porque yo voy a volver en cualquier momento y tienen que estar velando. ¿Sí? No está diciendo eso, está diciendo estén despiertos con una actitud de alerta espiritual. Jesús nos está mandando a estar despiertos y a mirar más allá de lo que a simple vista parece saludable, de lo que a simple vista parece bueno e inofensivo. Jesús nos está mandando a mirar más allá. Eso es velar. Con esto en mente, quiero que busquen Hebreos 10, del 24 al 25. Físicamente no los puedo escuchar moviendo las hojas de la Biblia, ni siquiera sé si están con la Biblia, capaz que ahí con su iPad. Pero vamos a Hebreos 10, 24, y es un pasaje muy usado porque habla de no dejando de congregarnos, ¿no? Y Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, este es el 7º domingo que la Iglesia del Señor mundialmente no puede reunirse. Un estudio de un diario estadounidense había calculado que hasta finales de marzo el 93% de las iglesias habían cortado todo tipo de servicio. Casi el 100% de las iglesias evangélicas en Estados Unidos no se están reuniendo. Y aunque las órdenes, ¿no?, del distanciamiento social no hayan sido a simple vista un ataque del gobierno directo hacia la iglesia, y las razones que se dieron, ¿no?, para mantenernos aislados pueden ser inofensivas, buenas y saludables, esto es una convicción personal, hermanos. Espiritualmente no tengo dudas que detrás de esto Satanás ha lanzado un enorme ataque hacia la iglesia. Hago un paréntesis acá. No estoy negando la realidad de que hay un virus, no estoy negando la realidad de que este virus causa la muerte, no estoy negando la realidad de que este virus es de fácil transmisión, no estoy negando nada de eso. Simplemente quiero que después de esta predicación nosotros velemos, miremos espiritualmente detrás de lo que a simple vista parece inofensivo y saludable. Ahora, en el pasaje que hemos leído en Hebreos 10, podemos recalcar al menos 3 órdenes claras. Yo creo que ustedes también ya la recalcaron, ¿no? 1, considerémonos unos a otros para estimularnos, ahí está la segunda, y en el versículo 25 dice, exhortándonos. Nos tenemos que considerar, nos tenemos que estimular, nos tenemos que exhortar, y al hacer esto, la Biblia dice que nos estamos congregando. Vuelvan al versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vamos a hacer eso? No dejando de congregarnos, sino exhortándonos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a estimular todo eso? Congregándonos. Una vez escuché a una mujer decir, yo tengo 2 congregaciones. Una en la congregación donde voy físicamente y la otra congregación por internet, donde está su pastor favorito en Centroamérica. Y esto es porque generalmente entendemos el congregarnos como ir un domingo, sentarnos y escuchar a una persona hablar, principalmente el pastor. Luego que termina la reunión, saludo protocolarmente a mis hermanos con Dios te bendiga, un rápido ¿cómo estás?
No, bien, bien, con luchas, pero avanzando. Y mientras saludamos a los hermanos, nos vamos acercando a la puerta, rogando que no esté ningún líder o el pastor para preguntarnos cómo estamos o simplemente por qué nos vamos tan rápido. Una vez que logramos salir de la puerta y subimos a nuestro auto, nos volvemos a nuestro hogar con la conciencia tranquila de que hemos cumplido el mandato del Señor de congregarnos. Hermanos, eso no es congregarse. Congregarse es lo que estamos viendo aquí en Hebreos, exhortarnos, animarnos, estimularnos. Por eso, un gran porcentaje de la iglesia en general, al recibir la orden del aislamiento social y la prohibición de reunirse, dijeron, no hay problema, podemos seguir congregándonos por Hangout o por Skype o por Zoom, no hay problema, podemos reemplazar el estar juntos por una videollamada. Miren, miremos un poco más de cerca estas tres ordenanzas para que podamos comprender lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo con congregarnos. Primero, considerémonos. Es una palabra griega que implica la idea de observar, implica la idea de considerar, de comprender, de prestar atención a la otra persona. En otras palabras, me tengo que tomar tiempo para escuchar e interesarme por mi hermano. Considerar al otro requiere salir de mi comodidad. A veces estamos en la congregación y estamos ahí paraditos cerca de la puerta, obviamente para cuando esté libre salir. Estamos pensando, bueno, nadie me pregunta nada, yo no le pregunto nada a nadie, total, ya me congregué. Eso no es congregarse. Considerar a mi hermano requiere que yo muera a ser el centro de atención y verdaderamente involucrarme. Significa preocuparme por la vida de mi hermano. Eso es considerar. Vamos a ver estimularnos. Esta palabra da la idea de provocar una reacción en mi hermano. Yo comienzo a interesarme en la vida de mi hermano comienza a interesarse en mi vida y por ende nos empezamos a conocer, empezamos a relacionarnos y esto va a provocar sin lugar a dudas una reacción, va a provocar un estímulo. En la misma palabrita de estimularnos la utiliza el escritor de Hechos, Lucas, en Hechos 15:39, cuando dice que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo, esa es la misma palabra, y se separaron. Imagínate, es una connotación mala, ¿no? En ese caso de provocar una reacción, pero ahora imagínate llegar a la reunión un poco tarde, ya en la puerta escuchas al director de la alabanza que está ya compartiendo el pasaje, eso quiere decir que ya comenzó oficialmente la reunión y saludas a tu hermano que está al lado tuyo y ves que tiene unos folletos ahí en sus manos y le preguntas, ¿y esos folletos? Mientras miras al director de alabanza para que no se dé cuenta de que en realidad no le estás prestando atención. Y estos folletos le preguntas. Y el hermano dice, mira, es que vinimos con otros hermanos de la iglesia, venimos aquí a las 6 de la mañana y nos pusimos a orar por el barrio y a las 8 de la mañana salimos a evangelizar. Y a las personas que están en droga, que están en alcohol, porque viste que del sábado al domingo se pasan toda la noche y la verdad que estoy muy contento de servir al Señor. A mí me escupieron y a otro chico lo empujaron, pero estamos gozosos de servir al Señor así. Uno al escuchar eso se pone a pensar y dice, ¿qué estaba haciendo a las 6 de la mañana? Y me levanté al baño y luego volví, obviamente, a dormir. Luego a las 8 de la mañana estaba mirando los diarios por internet y el resumen deportivo de la semana que había finalizado. Estaba tomando un poco de café, estaba tomando unos mates, mientras estos hermanos estaban evangelizando a los drogadictos y alcohólicos. La persona al escuchar a este hermano, sin lugar a dudas, se va a sentir algo, ¿no? Este hermano va a provocar un estímulo, una reacción. La idea es que provoque una buena reacción. Decir, wow, hay hermanos que verdaderamente están amando al Señor, están sirviendo. Esa es la idea de estimularse, provocar una reacción. La tercera palabrita es exhortarnos y es una palabra griega que significa llamar al lado de uno para animar, para consolar, para reprender, para confortar. Eso es exhortarnos. Nos exhortamos para volver al camino del Señor o para continuar, para perseverar. No siempre tiene que ser una connotación mala la exhortación, sino que es
Vamos, hermano, qué bueno es ver que te estás esforzando, avanzá, seguí así, se ve la marca del Señor en tu vida. Si prestamos atención a estas tres ordenanzas, cada una de estas requiere que pasemos tiempo juntos. Requiere que pasemos más tiempo juntos del que pasamos en una reunión de domingo. Escuchar 5 minutos a 20 personas va a ser un tiempo que no lo tenemos un domingo de reunión tradicional. Ahora, alguien podría pensar, bueno, esto también se puede hacer por internet. Puedo consolar a mi hermano por internet, puedo exhortar a mi hermano por internet. Dejando de lado todos los problemas de conexión web que hay ahora, y dejando de lado que mientras estás hablando se corta la grabación y tienes que volver a decir lo mismo 3 veces y ya se pierde todo el hilo de la conversación. El problema con ese pensamiento es que nos estamos olvidando de considerar una palabrita importante. No dejando de congregarse. Congregarse es la palabrita griega episunagogé y significa reunir juntamente. No dejen de congregarse, significa reunir juntamente. En otras palabras, reúnanse físicamente y cuando lo hagan, exhórtense, estimúlense y considérense unos a otros. Eso es congregarse. No tiene reemplazo el congregarse, porque congregarse es reunirse físicamente. Lo llamativo es que esta palabrita episunagogé se utiliza una sola vez más en el Nuevo Testamento y es en 2 de Tesalonicenses 2:10, y este pasaje está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces este pasaje dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, ahí está la palabrita, nuestra reunión con Él. Episunagogé, estuve toda la noche practicándola y todavía no me sale. Episunagogé se traduce como reunión. Cuando el Señor venga, hermanos, por su iglesia, nos vamos a reunir físicamente con Él. Y ese es el sentido de congregarse, reunirse físicamente, reunirse juntos. ¿De dónde saco que vamos a estar físicamente con Él? Bueno, 1 Corintios 15 habla de ese momento, que cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser transformados, los que estemos vivos. Y 1 Tesalonicenses 4 habla de los que han muerto van a resucitar. No hay forma de escapar a la reunión física cuando venga el Señor por su iglesia. Hermanos, si creemos que podemos sustituir la congregación de la iglesia por una videoconferencia, ¿creemos también que podremos sustituir nuestra reunión con Jesús en el rapto por videoconferencia? Los dejo ahí 5 segundos, es una eternidad de un video 5 segundos, pero piensen eso. Si la respuesta es no, ¿cómo vamos a sustituir el rapto, el congregarnos con nuestro Salvador por una videoconferencia? Si es no para una opción, la respuesta es no para la siguiente opción. Es insustituible. La ordenanza es reúnanse juntos físicamente y apliquen esto. Exhórtense, anímense, ámense, estimúlense. Ahora, si miramos el versículo 25, lo voy a volver a leer, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y miren, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día del Señor. Cuando el Señor vuelva, está hablando de los tiempos finales. O sea, quiere decir que nos compete ahora con el tema que estamos llevando. El autor de Hebreos nos manda a congregarnos porque el día del Señor se está acercando. Ahora, si ampliamos un poco más la visión, vamos a ver el contexto. En el versículo 26 hasta el 39 del mismo capítulo 10 de Hebreos, se habla del peligro de la apostasía, es decir, del peligro de abandonar la fe, de volverse de seguir a Jesús. Y si ampliamos un poco más la visión, vamos a ver que los hermanos que recibieron esta carta estaban sufriendo persecución, como lo dice el mismo capítulo 10. No era algo sencillo abandonar el judaísmo por seguir a Jesús. El comentarista William MacDonald hizo una lista de las posibles formas de castigo que recibían estos nuevos creyentes en Jesús por apostatar, por abandonar el judaísmo.
Una de las opciones era desheredado por su familia, era excomulgado de la congregación de Israel, era exiliado, podía perder su trabajo, era desposeído de sus bienes, como menciona el capítulo 10 de Hebreos. Aquel que abandonaba el judaísmo por ir al cristianismo recibía torturas mentales y malos tratos físicos. Vaya, si en esta época no estamos recibiendo torturas mentales, no sé si ustedes tienen canales, canal que cambian, canal que está hashtag quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Eso es un lavado mental, pero no voy a hablar de ese tema ahora. El judío que abandonaba el judaísmo y venía al cristianismo podía recibir escarnio público, como le pasó a Pablo, encarcelamiento y hasta el martirio. Estaban sufriendo persecución estos hermanos y estaban tentados a abandonar la fe. Entonces el escritor de Hebreos les dice: hermanos, yo sé que están sufriendo persecución, pero el Señor ya viene. Congréguense para poder soportar la tentación de volver atrás. Recuerde que congréguense es, estén juntos para soportar la tentación de volver atrás. Si descuidan el congregarse como algunos tienen por costumbre, van a apostatar de la fe. En cambio, si permanecen juntos, exhortándose, estimulándose, animándose unos a otros, entonces sí van a poder perseverar. Eso es lo que está diciendo el escritor. Y por eso vemos que en el capítulo 11 el escritor les da una larga lista de lo que se conoce como los héroes de la fe. Personas que perseveraron a pesar de estar atravesando un gran sufrimiento y oposición. Y en el capítulo 12 les dice que perseveren hasta el final. Tienen todos estos ejemplos que son testimonio de perseverancia. Dejen el pecado, pongan su mirada en Jesús y avancen. Ese es el contexto del mandato: congréguense. El Señor ya viene, el peligro de la apostasía es muy fuerte, la tentación es muy grande para abandonar al Señor. Necesitan estar reunidos para poder soportar la tribulación y recibir al Señor. El comentarista JFB escribe lo siguiente sobre este pasaje de Hebreos 10:25 y dice: la unión es la fuerza. Las asambleas continuas engendran y propagan el amor y dan buenas oportunidades para provocar a buenas obras si se exhortan continuamente unos a otros. Y luego este comentarista cita a lo que se conoce como un padre de la iglesia, a Ignacio, y esto es lo que dice Ignacio: cuando os reunís frecuente y numerosamente, los poderes de Satanás son derribados y su astucia es neutralizada por vuestra unanimidad de la fe. Descuidar tales asambleas del todo podría acabar en la apostasía al fin. Satanás sabe que si la iglesia permanece unida es muy difícil que pueda hacer volver a los hermanos. Pero si logra separar la congregación, la reunión de los santos, pues ha ganado mucho terreno. Así que ahora, volviendo a la palabrita que Jesús nos dice, velad, que era mirar espiritualmente detrás de lo que a simple vista parece saludable, parece inofensivo. Esta ordenanza de distanciamiento social no es un ataque como el comunismo, ¿no?, hacia la iglesia, no es un ataque directo, pero detrás de escena hay todo un ambiente espiritual manejado por Satanás para separar y dividir la iglesia. Así que les pido que prestemos atención a lo que estamos viviendo ahora. Debemos otra vez mirar más allá de lo que parece saludable. He escuchado pastores de renombre decir: mira, no es un ataque a la iglesia, entonces no te congregues, no te reúnas. Si fuera un ataque contra la iglesia, sí, reúnete. Esto va a pasar. El problema es para preguntarnos, ¿va a pasar? Hace 2 meses casi que comenzó esta cuarentena, por lo menos aquí en Argentina, y las primeras 2 semanas decíamos, bueno, por estas 2 semanas está bien, porque va a pasar. Se cumplían las 2 semanas, se extendía 2 semanas más. Y ahora ya vamos por el segundo mes de cuarentena y los medios constantemente dicen, el COVID-19 ha venido para quedarse. Y que preguntarnos, ¿qué hacemos en ese caso si el gobierno, para cuidar la propagación del virus,
dice, están prohibidas todo tipo de asambleas. Otra vez, no hubo un ataque directo del gobierno hacia la iglesia. Tampoco estoy diciendo que nuestro presidente está siendo poseído por Satanás y está atacando a la iglesia espiritualmente, pero tenemos que tener en cuenta que una persona no tiene que estar poseída por Satanás y tampoco tiene que ser inconversa para ser influenciado por Satanás para poner tropiezo a los planes del Señor. Pregúntenle a Pedro, ¿no? Cuando le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, y el Señor se da vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro se había dejado influenciar en su corazón por Satanás. Otra vez, no hubo un ataque directo a la iglesia, pero hay un trasfondo espiritual. Satanás sabe que si nos divide, puede cazarnos más rápidamente. Y ahora muchos hermanos están sufriendo la consecuencia del aislamiento espiritual. Están atacados con desánimos, con tentaciones, con vicios, ocio, y eso se va traduciendo en apatía hacia el Señor. Le está costando orar, le está costando leer la palabra, y hasta ahora ya a muchos les puede estar costando el mantenerse en contacto con otros hermanos de la congregación. Ya hay excusas para conectarse a la videoconferencia, aunque tenemos que mandar un mensaje de audio que no requiere el mínimo esfuerzo, hasta eso nos cuesta hacer. Un hermano quiere hablar con nosotros y respondemos lo justo y lo necesario. Y nos damos cuenta que estamos fríos y hasta sentimos ya el anhelo de dejar la iglesia. El problema es que, queremos avivarnos, pero no nos podemos reunir para exhortarnos y ayudarnos a perseverar. Satanás anda como león rugiente, dice Primera de Pedro 5:8, buscando a quien devorar. Y él sabe que una presa solitaria es mucho más fácil que una manada, que atacar una manada junta. Satanás no está de cuarentena, hermanos. Por eso, al principio, cuando se estableció este aislamiento, rápidamente una de las páginas pornográficas más grandes del mundo libró todos sus contenidos. Y todo el mundo sabe lo que dijo el gobierno la semana pasada, recomendando sexo virtual. No solo eso, ¿no? Pastores recomendando qué películas y qué series ver en Netflix. O te da un montón de opciones, Disney Plus, HBO, no sé cuánto es, o si quieres ver de deporte, suscríbete a la cuenta de ESPN tanto. Eso sí, dice este pastor, separa 3 días para ver 3 horas al día para ver este documental sin interrupción. Satanás no está de cuarentena. Por eso la predicación tiene un ataque directo a la iglesia y ella no lo ve. Lo repito, gran porcentaje de la iglesia dice nos congregamos por Hangout y no se están dando cuenta que Satanás nos ha dividido para poder atacarnos más fácilmente, llevarnos a la apostasía, porque sabe que el Señor viene pronto. Así que hermanos, ahora que lo sabemos, debemos clamar y utilizar todos los medios posibles para mantenernos en contacto con nuestros hermanos. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, pero una de las formas más eficaces para perseverar en medio del desánimo, de la frialdad, es estar con mi hermano. Es estar en contacto con el que oren por mí, que sepan mi necesidad y yo entrar a la batalla y luchar por mi hermano y junto a mi hermano. Sin la iglesia no vamos a poder perseverar, se va a hacer muy difícil. Hermanos, espero que puedan ir y meditar esta predicación en sus casas. También, como dije en un video que mandé internamente, aprovechen a sus discipuladores. Ellos están dispuestos a hablar con ustedes, a orar, hasta visitarlos, para estar juntos, para clamar, para animarlos. Y hermanos, espero que con esta palabra que hemos visto, primero vayan a la Biblia y busquen las palabras que yo les he dicho en el griego, busquen el contexto, vean si es así o si yo saqué de los pelos un versículo. Y una vez que ustedes se convenzan, que el Espíritu Santo les diga, wow, es así, pongámonos manos
a la obra para perseverar unánimes en la fe en este tiempo de aislamiento que es un ataque a la iglesia sin lugar a dudas. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Les mando un abrazo, los extraño muchísimo, los amo y bueno, anhelo que avancemos y perseveremos. Que el Señor los bendiga mucho.